referente al lenguaje ECMAScript, comenté que es inicialmente era un lenguaje de programación, lado cliente, que buscaba resolver un problema de ancho de banda delimitado en conjunto con el incremento de las aplicaciones de Internet. Así voy a resumir lo que platiqué en algún momento. Lo siguiente que quisiera aquí subrayar es que ECMAScript es un lenguaje interpretado, orientado a objetos, lenguaje interpretado, orientado a objetos. Y bueno, quería agregar algo, pero se me fue la idea. ¿Se me regresa? También platiqué sobre el modelo DOM. Document. Object. Este permite modificar las propiedades, los atributos de los elementos HTML, que también le llamamos elementos de hipertexto. Que ya me acuerdo que iba a poner aquí. Es un lenguaje interpretado, orientado a objetos, débilmente tipado, entre paréntesis, no es obligado la declaración del tipo de datos. Esa era la idea que no me acordaba y ahora ya llegó. También comenté sobre algunas características del lenguaje o del estándar. Sabemos que ECMAScript es un estándar y lo voy a poner ECMAScript. Script es el lenguaje la versión estándar Internet. La voy a poner aunque se conoce popularmente por su nombre
comercial inicial. Que ya saben, ¿no? Que es JavaScript. ¿Recuerdan quién le asignó este nombre comercial? Sun Microsystems. Y bueno, tiene su marca registrada. Por ello no podría utilizarse ese nombre de forma formal como el nombre del lenguaje de programación. Por eso es ECMAScript. Ok. Referente también al lenguaje, comenté sobre algunos aspectos técnicos de su uso, como es llamada a una función desde HTML con y sin argumentos. También la declaración, definición, definición de una función palabra reservada function. También hablé sobre declaración de datos, declaración de variables, declaración implícita y explícita de variables. La segunda la recordamos por la palabra var. La primera no se usa la palabra reservada var para crearlo. Después, uso del método getElement ID. ¿Qué otra cosa comenté? ¿Me recuerdan si con ustedes pude ver el ejemplo de la calculadora? No, profe, de hecho no ¿No? vimos nada, nada más. Me parece que sí, pero no lo, como que nada más lo vimos de rápido. Ajá, solamente el de la... el de Sí. la, el de la Ajá. calculadora solamente apenas bueno, íbamos a ver apenas como tal el ejemplo. Solamente Ok. abrimos el archivo y hojeamos el PDF, pero no lo explicó como tal. Ok. Y antes de ese, ¿qué expliqué? Antes de... El último que terminó, bueno, ya la Ajá, parte de JavaScript, ajá. fue lo de la fecha. Lo de la fecha. Gracias, ya con eso tengo. Entonces aquí hablé sobre uso de la clase date. La clase date. ¿Qué otra cosa había por ahí? Date. Y su constructor. Constructor con polimorfismo. Recuerdan que el constructor de la clase date tiene diferentes formas de usarse en función del número de argumentos que le asigno. Puede ser un argumento, 2, 3, 4 o 6, creo que fue el último que yo ejemplifiqué. Bien, entonces, hoy nos daría tiempo de ver uso del método eval para operaciones aritméticas. Yo creo que con eso terminaría la sesión de hoy. Miren, si hemos visto bastantes cosas en poco tiempo. Bueno, bueno, hace falta practicar. Yo creo que ya con lo de la calculadora estaríamos en posibilidad de practicar. No, todavía me faltan 2 ejemplos más.
Bueno, pasemos entonces al ejemplo de la calculadora. La voy a abrir, voy a copiar y pegar en un archivo, sí, nuevo, y lo vamos a probar. Si alguien me puede seguir al mismo tiempo, estaría bien, y si no, con su atención plena, será suficiente. Ah, ahora déjenme pensar o recordar cuál era de la calculadora. Link. Tal vez sea esta. Ah, aquí está, calculadora sencilla. Aquí está. Bueno, a mí me gusta usar un programa que se llama Notepad++ para crear los documentos. Pero parece que aquí no me va a aparecer. No lo veo. A ver, nuevo. Ah, sí, aquí está, documento de texto. Le voy a poner calculadora. Calculadora.html. Voy a agregar código script o ECMAScript de forma incrustada. Sí. Y lo voy a abrir con mi Notepad++. Ahí está, mi Notepad. Y pues, rápidamente voy a agregar las sentencias. Type HTML, ahí está. También debemos tener HTML, la marca, el cierre de la marca HTML. Dentro de HTML también necesito el head. Dentro del head voy a colocar el title. Voy a poner calculadora. También dentro del head voy a colocar el script. Script. En un momento regreso al script. Voy a poner el cuerpo. Cierro el cuerpo. Y a lo demás lo voy a copiar y pegar. Aquí está script. Está la función. El formulario. Y ya está. Bueno, lo voy a interpretar con el navegador o abrir con el navegador. Y aquí está pequeñito, como dice el título, es un formulario sencillo, nada más para ir explorando algunas funciones que nos ofrece Javes, ECMAScript, perdón. Miren, como podrán imaginarse, es una calculadora donde puedo yo ingresar algunos operandos como el 2 y el 5 y realizar la operación de suma, resta, multiplicación y división. Y funciona bastante bien, ¿no? Muy sencillo. Vamos a revisar cómo funciona esto. Voy a compararlo con el código fuente. Empezaré con la parte de HTML. HTML incluye
o describe los componentes de hipertexto. Vemos que en la línea 7 estamos creando un formulario llamado calc. Dentro del formulario estamos agregando varios tipos de entrada, que son 3 cajas de texto declaradas en la línea 18, en la línea 20 y en la línea 27. Después tenemos 4 botones declarados a partir de la línea 22 hasta la línea 25. ¿Sí? En el tipo de entrada de caja de texto, el primero, le vamos a llamar o se le llama operando 1 y la segunda caja de texto le vamos a dar el nombre operando 2. Noten que no estoy usando ID. Esta es otra forma de referenciar a los elementos de hipertexto por nombre. Una es por ID, como ya lo hicimos en un ejemplo anterior, la otra es por nombre. Y finalmente, los botones, cada uno de ellos se llama... no le puse nombre a ninguno de los botones. No hay nombre aquí. Y justamente no hay nombre porque no pienso referenciar a estos elementos de hipertexto. Por eso no le pongo nombre. Ninguno lo tiene. Lo que sí tienen es un valor. Y es el valor que se le indica en el botón, como el operador más, menos, una X para indicar la multiplicación y una diagonal ascendente para indicar la división. Vean que cada uno de estos botones va a llamar a la función calcula cuando ocurre el evento un clic y vamos a pasarle como argumento el carácter de la operación aritmética, como es más, menos, asterisco y diagonal ascendente. Y, me faltó mencionar sobre la caja de texto que va a contener el resultado de la operación aritmética, esta que estoy señalando. Vemos aquí que el nombre es resultado, el valor inicial es 0, y ahí le puse un tamaño 12, que de hecho es el tamaño por defecto para la mayoría de los navegadores. Listo, entonces ya está descrito todos los elementos de hipertexto. Ahora veamos qué ocurre cuando llamo a la función calc. Bueno, el que desarrolló este código de ejemplo planeó usar una función llamada eval, que la ven en la línea 9. La función eval, o método eval, lo que hace es evaluar la operación aritmética indicada en su argumento. Y este tipo de argumento debe ser una cadena de caracteres. Voy a hacer algunas anotaciones. Está aquí. Color azul. Lo voy a poner en el área blanca derecha. Entonces, eval recibe un argumento tipo cadena de caracteres que debe ser una operación aritmética para que la entienda o la pueda procesar correctamente. Y aquí estoy poniendo un ejemplo en azul. Si yo escribo eval, paréntesis entre dobles comillas porque es una cadena 2 más 3, el resultado, justamente R, va a tener el valor numérico igual a 5. Vean que no es una cadena de caracteres. La función eval regresa un resultado numérico. Bueno, este es un ejemplo sencillo. Ahora, para usarlo en el programa, necesito concatenar o construir la cadena de caracteres a partir de otras subcadenas. Esas subcadenas van a estar dadas por el argumento que yo le pase a la función calcula, más el valor asignado al operando 1 y al operando 2. Y es justamente lo que vemos aquí, en la línea 9. ¿Vale? No perdamos detalle de esta función eval. Ahorita me voy a regresar un poco para ver cómo obtenemos los valores del operando 1 y el operando 2. En la línea 7 y 8 declaramos de forma explícita las variables operando 1 y operando 2. Voy a asignarle todos los atributos de los elementos de hipertexto
basado en su nombre. Para eso llamo o utilizo el objeto padre que está creado por defecto, el objeto de documento. Y si este objeto de documento tiene un elemento, tiene elementos, uno de ellos es calc. Y saben ustedes que calc es el nombre del formulario. Entonces notemos aquí el nuevo uso de este operador punto que me permite referenciar a un elemento que forma parte de este objeto de documento. Si hay otros elementos anidados, los puedo referenciar con otros puntos, como es el caso de operando 1. ¿Quién es operando 1? Pues operando 1 es la primera caja de texto. Y finalmente punto para indicarle el atributo que quiero referenciar, que es este, value. Vean que esta notación bastante cómoda del operador punto me permite referenciar el valor de un elemento asignado a un componente de hipertexto. Entonces, en la línea 7 lo que estamos haciendo es asignarle el valor de este elemento de hipertexto. Si tiene 0, aquí voy a tener 0. Importante, ya les decía, esto es una cadena de caracteres, entonces el tipo de dato que esta entrega es una cadena de caracteres también. No puedo escribir. Esto también va a ser una cadena. Este también va a ser una cadena. Operando 1 es una cadena. Lo mismo operando 2 va a ser una cadena. Entonces, cuando yo lo concatene aquí en el argumento, también va a ser una cadena. Operando 1, por ejemplo, va a tener 0. Ok, no voy a considerar el 0 ahorita. Se me ocurre poner un 2 y aquí un 3. ¿Cómo lo logro? Pues bueno, aquí cambio, ¿no? Arriba. Pero no arriba, en las cajas de texto. En las cajas de texto. De este lado. Con este 2, vean, calcula con el argumento más, cuando yo prema el botón, este más va a ser recibido aquí. Operación. Es más. Vean entonces, cuando yo hago la concatenación en el argumento de la función eval, aquí operando 1 sería 2. Es una cadena. Bueno, o sea, es una cadena formada por un carácter. Después vemos el operador más. El operador más en JavaScript, al igual que en C++, es un operador sobrecargado. Recordemos que un operador sobrecargado es aquel que realiza más de un tipo de operación. El signo más lo uso para realizar operaciones aritméticas entre tipos de datos numéricos y lo utilizo también para concatenar datos de tipo cadena de caracteres. Entonces aquí está ya concatenando. Sería la concatenación de la operación que estoy recibiendo, que es un carácter más. Y finalmente lo concateno con el operador 2, que es 3. Entonces aquí tendría un 3. Así. Finalmente, eval está tomando el argumento 2 más 3. El resultado que me entrega eval será igual a 5. Result es 5. 5 numérico. Pero al hacer la asignación a un atributo de un objeto de documento, se aplica una operación implícita, una conversión, corrijo, una conversión de datos implícita. Se va a convertir el 5 a un 5 tipo cadena de caracteres de un elemento, que sería 5. Sí. Así sería. Si notan aquí puede prestarse a confusión porque esto es una conversión implícita que a uno le puede confundir. ¿De acuerdo? Nada más hay que recordar que ocurren operaciones o conversiones implícitas para no confundir los tipos de datos.
Finalmente, cuando hago esta asignación, en la caja de texto va a aparecer el resultado, pero es una cadena de caracteres al final. ¿De acuerdo? Ahora, con esta explicación podemos complementar o mejorar un poco la calculadora agregando la operación de potenciación. Y lo que voy a hacer, voy a borrar los comentarios. Y voy a agregar un componente más. Le voy a llamar acento circunflejo y le pongo el mismo símbolo. Y la operación que va a realizar. Ok, voy a corregir. Según el manual de esta función eval, indica que para realizar una potenciación debo utilizar doble asterisco. Y es lo que voy a enviar como argumento para que lo haga. Lo voy a guardar. Aquí lo actualizo. Ahí está la potenciación. Por ejemplo, 2 a la quinta, creo que es 2 por 2, 4, 8, 16, es 32. Aquí ya me dio la potenciación 32. Lo que ocurrió es que aquí se concatenó 2, doble asterisco, 5. Y esa es la operación de potenciación. ¿Dudas del ejemplo? ¿No tiene ninguna duda? Yo sí, profe. Sí, sí, David. Bueno, ¿por qué primero, o bueno, Ajá. que no entiendo eso, pero am, ¿por qué en la parte de abajo es donde tenemos, vaya, ¿Esto? lo que Ok. es todo lo del form? Ajá. ¿Por qué eso lo tenemos abajo y no arriba? Si se supone que está, primero se tiene que, como de alguna manera, declarar Ujú. y ya después mandarse, ¿no? O sea, digamos, no importa el orden. Ajá. A ver si entendí. Lo que tal vez consideras que debió ser es que este segmento que ahorita estoy quitando se colocara, no sé, aquí. Ajá, ¿Sí? sí. Ok. Sí se puede también y no hay problema. No hay problema. De hecho, te lo voy a probar. Lo voy a cambiar aquí a, no sé, 3 y es 8, correcto, ¿no? O sea, funciona también. Y qué bueno que es esa pregunta. Bueno, David, lo que ocurre es que lo primero que hace el navegador es interpretar los componentes HTML y una vez que ya los llamas, entonces hacen enlace con la parte script. Entonces, si es así la llamada, nos puede estar el segmento script en cualquier parte del documento HTML. Puede estar en cualquier parte. Y eso es, pues, tal vez algo incómodo, porque uno está acostumbrado a C, que es un lenguaje totalmente imperativo. Esto es, se tiene que hacer como se dice ahí. Aquí no necesariamente, ¿verdad? Aquí hay bastante más flexibilidad en ese sentido. Entonces, respondiendo el por qué se puso arriba, pues solamente por costumbre de otros, o derivado de otros lenguajes, donde se pone el script en el encabezado y se deja solo la parte de HTML, solo por costumbre, ¿no? Pero puede estar en cualquier otro lado. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Gracias a ti, David. Eso es algo que debí comentar desde el principio y se me olvidó, pero ya qué bueno que ya lo preguntaste. Eh, Estuvo justo, ¿no? Al momento. ¿Alguien más tiene otra duda? No, profesor. ¿No? Ok. Oh, bueno.
Viene otro ejemplo. Bueno, déjenme revisar los ejemplos antes de decir otra cosa. Calcula, ya está. Este ejemplo, no sé qué hace, déjenme revisar. Ah, crea una alerta. Lo voy a brincar, es bastante sencillo. Puedo dejar que ustedes lo revisen. Después viene la galería y voy a revisar el ejemplo 5. Es un ejemplo, es un documento. Ahorita no nos va a servir. Lo voy a cerrar. Entonces, este es el 5. Nada más me faltaría ver el 4. Y estoy casi seguro que nos vamos a ir al 3. No, este tampoco. Le veo mucho contenido o contenido más útil. Entonces me voy a ir al ejemplo 3. Pero antes de hacerlo, voy a agregar aquí uso del método EVAL para operaciones aritméticas. Lo siguiente es arreglos indexados y arreglos indexados asociativos. Eso es lo que vamos a revisar con este ejemplo. Son las 3:40, así me da tiempo. 3:40. Voy a cerrar este. Déjeme abrirlo primero. No recuerdo qué tanto sea. Ok. Como dice ahí, es una galería. Este ejemplo es una galería de imágenes que podemos explorar con dos botones. Uno que dice atrás y otro que dice adelante. Cuando se llega a la última imagen, eh, eh, hace las veces de una lista circular. Y empezamos con el primer elemento cuando se llega al último y viceversa. Cuando llegamos al primer elemento, el siguiente será el último. Con este ejemplo podríamos abordar los temas de arreglos. Los voy a colocar eh, los dos en la pantalla. ¿Dónde está la interpretación? Aquí está. Bien. La idea de este ejemplo es crear un arreglo. Un arreglo primero indexado y después de forma manual vamos a agregar un arreglo asociativo. Me explico mejor con un diagrama. Este círculo representa un dato o un elemento. En nuestro caso va a ser una imagen que le voy a poner IM 1. Después viene otra imagen IM 2. Y después va a venir una más, que será la última. Le voy a llamar IM N. Y en la forma como va a funcionar el programa es que esto va a estar así conectado. De tal forma que si yo oprimo el botón avanzar o adelante, voy a cambiar de esta imagen a esta otra. Y así
sucesivamente con el resto de las imágenes. Esto lo logramos con un arreglo, ya lo comentaba. Y bueno, para poderlo visualizar, propongo declarar algunos elementos de hipertexto, que son, me voy a ir a esa parte del código, es bastante sencillo. Son dos entradas tipo botón, ¿no? Llamadas B1 y B2. Cada una de ellas va a llamar a la función atrás o a la función adelante para hacer el cambio de la imagen que aquí, bueno, está ausente, pero ahí se está declarando una imagen, ¿no? Aunque ahorita no está presente porque no ha agregado el archivo, pero una vez que lo agregue se va a ver la imagen ahí. Pues es una página bastante sencilla, solo dos botones y un elemento de imagen. ¿De acuerdo? El elemento de imagen lo tenemos declarado en la línea 11. Miren, dice IMG SRC 1.jpg y el nombre de este elemento de hipertexto es 1. Y ya se acabó. Dentro del formulario tenemos a los dos botones llamados B1 y B2. Le pude haber llamado delante y atrás también, pero para evitar que se llamen igual que las funciones, pues decidí llamarle B1 y B2, ¿no? Los botones. Noten algo interesante, algo nuevo e interesante, que tiene relación con lo que comentó su compañero Daniel. Miren dónde puse el script. Miren, si lo quito, noto que está entre el inicio del formulario y antes del primer elemento del formulario, el tipo de entrada, el botón. Ahí lo puse. No lo puse en title, no lo puse abajo, no lo puse después de form, lo puse justo ahí. Y eso lo hice con toda la intención para que entendamos, podamos entender que se puede colocar en cualquier parte del documento. Por eso lo hice. Y bueno, dentro del documento voy a crear el arreglo. Para ello hago una declaración explícita de una variable. Bueno, en realidad es un arreglo. Var imágenes. Y para eso voy a utilizar el constructor array, seguido de new, para crear un arreglo dinámico. Eso se parece mucho a C también. Voy a crear un contador que me permita conocer en qué elemento de imagen me encuentro dentro del arreglo. Y el arreglo, cada elemento va a contener la ruta al recurso. El recurso son archivos de imagen. Por ejemplo, la imagen 1.jpg, el siguiente elemento del arreglo es 2.jpg, y así con el resto, 3, 4 y 5. Notemos que uso una numeración para identificar a cada uno de los elementos del arreglo, que va desde 0 al 4. De esa forma, más abajo, si yo uso el contador numérico para referenciar a cada uno de los elementos, lo voy a poder hacer porque son cantidades numéricas, ¿no? Son índices numéricos. Y eso es lo que hace el programa o las funciones. Vean, atrás lo que hago es decrementar en una unidad al contador y le asigno al elemento de imagen definido aquí, a este, le asigno al atributo src la ruta al nuevo recurso. Esto es imágenes y le pongo el contador para que al momento de hacer la asignación a src, en automático esto cambie a otra imagen. Después pregunto si el contador llegó a 0, es menor a 0, significa que ya llegué al final de la lista. No al final, al inicio de la lista. Al inicio. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pues empezar del extremo contrario. Por eso si esto ocurre, si el contador es menor a 0, entonces contador igual a 4. Lo inicializo con el índice del último elemento.
Y es lo que hace atrás. Lo que hace adelante es algo parecido, salvo que en vez de decrementar, voy a incrementar para irme moviendo de izquierda a derecha en los elementos de imagen, ¿no? Lo incremento. Lo mismo, asigno la ruta al nuevo recurso indicada por el elemento de imagen referenciado por el index contador. Y lo mismo, pregunto si es mayor o igual a 5, entonces significa que llegué al final y entonces debo iniciar en 0. Es lo que hacemos, contador igual a 0. Y asigno un nuevo valor. Eso es lo que hace el programa. Y ya para concluir, voy a agregar imágenes que me permitan probarlo. Aquí veo necesario hacer una manipulación para facilitar las cosas, o más bien mantener un mejor orden en los archivos. Voy a agregar una carpeta llamada imágenes. Y ahí voy a descargar algunas, unas 3. Se me ocurrió ahorita el murciélago, voy a poner este. Guardar como, vínculo como. No, no es ese. Es este. Y lo voy a colocar ahí. Ok, le voy a poner 1. JPG. 1 JPG. El otro es un marsupial. Ah, es el tlacuache. Voy a poner un tlacuache. Le voy a llamar 2. Y otra de las especies últimamente he visto por aquí. ¿Cómo se llama? Cacomistle. Le voy a llamar 3. Listo. Voy a revisar que se llamen igual. 1, 2, 3. Bueno, hay 4 y 5. Voy a comentar. 2. Aquí tendrá que no excederse a si es mayor, mayor o igual a 3. Aquí menor o igual. Perdón, me equivoqué. Aquí es menor a 0. Aquí lo inicializo en 2. Y abajo, en vez de que sea mayor o igual a 5, que sea mayor o igual a 3, aquí lo inicializo en 0. Listo. Actualizo la página. Oh, ahí está. Ah, ok. Miren, ahorita actualicé y no cambió la imagen. Eso es porque el valor por defecto de la imagen es 1. Parece 1 JPG. Ah, no, sí debería estar. Algo me falló. Es que Algo me lo falló. puso en una carpeta, profe. Ah, ok. Ok, gracias. Eso es lo que tenía que incluir. Déjenme ver cómo lo hago. Y aquí voy a crear una
carpeta, le voy a llamar, y que sea imágenes. Ahí está. Y aquí lo vamos a concatenar. Carpeta más. Ahora sí. Carpeta. Ya, a ver, ¿qué tal? Ah, bueno, ahí está. Voy a quitar la anotación. Ahí está, a ver, voy a mover la otra. Bueno, no me funcionó. Ok, está fallando algo. Voy a ver el contador, empezó en 0. Empieza en 2. No alcanzo a vislumbrar dónde tuve el error. Imágenes, imágenes. Botón. Botón 1. Atrás, adelante. ¿No será en el contador, profe? Ahí, en ese I, en donde está usted. Aquí. En el de arriba. ¿Qué no sería si el contador es mayor o igual a 2? En la función adelante. Adelante. Ok, aquí. A ver. Documentos, imágenes, contador. Y F, contador. ¿Propones que sea mayor o igual a qué? A 2. A 2. Ahí. No lo vislumbro. A ver, pero vamos a probar. No lo hizo. Imágenes. Sería ahí donde declara las imágenes. Ahí también le tendría que poner que están adentro de la carpeta, ¿no? Ah, ¿en qué línea? La 19 a la 21. De la 19 a la 21. Bueno, yo pensando en eso, estoy concatenando carpeta con 1. Ah, ok, ya me di cuenta de dónde está el error. Gracias, sí, José. Por ahí andaba el error. Me faltó la diagonal ascendente. Para que concatene imágenes, diagonal 1.jpg, 2 y así sucesivamente. A ver si con eso ya se resolvió. Ah, ya, me faltó. La diagonal ascendente. Y bueno, aquí sí le voy a regresar al igual a 3. Y hacen de ver las 3 imágenes. 1, 2, 3. Y repite. Para atrás. Se repite. Listo. Ahora sí ya está. Bueno, con esto concluyo el tema de arreglos indexados. Para la siguiente clase continúo con arreglos asociativos. Ya no me dio tiempo para verlo ahorita. Y con eso concluimos la primera sección de JavaScript que va a dar pie a que hagan su primera actividad. Entonces, para la próxima sesión les asigno la actividad que se debe realizar. ¿De acuerdo? Pues gracias, chicos. Nos vemos la próxima sesión a distancia. Y pues cualquier información que tengan del paro, pues les agradecería que me la compartan. Siempre es bastante útil conocerlo, esta información cuya fuente son ustedes. Entonces dejo de compartir, chicos. Que pasen buena tarde. Igualmente, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.